Muchachos, estamos en año mundialista. Cada vez falta menos para que esta preciosura comience. De hecho, faltan menos de 100 días para que arranque el mundial. No falta nada para la Copa Mundial de la FIFA. Y es por eso que hoy, en modo previa, sabiendo que cada vez falta menos, vamos a reaccionar a un video muy interesante y muy importante del canal Padigol, que hace muy buen contenido. Le mando un saludo muy grande a mi amigo mexicano, que se llama básicamente, escuchen bien, Top 10 mayores decepciones o fracasos en mundiales. ¿Cuáles son los 10 fracasos más grandes de la historia de los mundiales? Para mí, el mayor fracaso de la historia de los mundiales no es el maracanazo. Me van a decir, dale, Davo, ¿qué decir, nenazo? Para mí es el Mundial de Sudáfrica 2010 de la selección italiana. No me quiero adelantar porque muy probablemente esté en este video, quiero imaginar. Pero básicamente Italia venía a ser campeona del mundo y quedó afuera en un grupo con Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia, sin ganar ningún partido. Empató 2 y perdió el restante. Quedó última del grupo. Para mí era un grupo muy accesible y siendo campeona del mundo. Pero dicen España 2014. Para mí es peor lo de Italia porque España quedó eliminada con un grupo mucho más difícil. Una Holanda que llegó a semis, un Chile que era la mejor generación de su historia. Y después Australia aparte le gana 3-0. España ganó un partido aunque sea. Argentina 2002. Hicimos 4 puntos. En el Mundial 2 clasificaríamos como mejor tercera. Hay peores para mí, pero bueno. Para mí Argentina no va a haber ninguna, No somos un equipo que fracasa en mundiales o que decepciona en mundial. Esa es la realidad, pero bueno. Top 10 mayores decepciones en mundiales. Chat, vamos allá. Tragedias, decepciones, fracasos en mundiales. La expectativa alta, los mejores jugadores del mundo, los rivales a modo, el deseo de levantar la copa, terminando en eliminaciones a manos de selecciones mucho menores. ¡Cómo me gusta el mundial! ¡Por Dios! ¿No sienten que cada vez que ven un mundial son mucho más grandes? Fuera de joda, yo cuando arranqué a streamear solamente había visto 3 mundiales: Sudáfrica, Brasil y Rusia. Y ahora voy a ver el quinto, o sea, ya estoy re grande, amigo. ¿Sabes dónde me doy cuenta que estoy grande? Cuando me acuerdo de Sudáfrica 2010. Fuera de joda, amigo, me acuerdo de un mundial que fue hace 16 años. Ya estoy grande, ya estoy grande. Cayendo desde octavos de final o hasta en fase de grupos. Llorando, provocando despidos, fracasos que se siguen hablando a pesar del paso de los años. Estas son las 10 decepciones más grandes en la historia de los mundiales. ¡Vamos allá! Me interesa mucho. Atención. Número 10, Inglaterra en 2014. ¡Sí! ¡Para tanto! ¿Sabes que no sé? ¿Sabes que no compro? Para recordármelo un poco, pero fue un grupo muy difícil el que le tocó. Eliminados desde fase de grupos. La selección de los 3 Leones venía de hacer una eliminatoria mundialista casi perfecta, quedando invictos. Aparecían nuevos talentos como Welbeck, Sturridge, Sterling para complementar a Gerrard, Lampard, Rooney, los de toda una vida. Uy, bueno, me da comprando de a poquito. Tampoco son tan buenos esos jugadores que nombró. No estos, sino los jóvenes, ¿no? Sturridge, Sterling, Welbeck, amigo. Danny Welbeck, me lo está vendiendo como si fuese el nuevo Lamine Yamal. Es una cosa de loco. Su entrenador Roy Hodgson se atrevió a decir que con esta convocatoria y con estos jugadores podrían salir campeones del mundo. Su grupo, una salvajada en Claro, mira lo que es este grupo, amigo. Costa Rica, Italia, Inglaterra, Uruguay. cuanto al nivel. El grupo de la muerte y posiblemente el más complejo en años. Costa Rica, Italia, Inglaterra, Uruguay. Su debut se dio en contra de los italianos que estaban dolidos. Para este partido saldrían sin Buffon ni Bonucci. Para mí acá se arrancó la decadencia de Italia, me bancan. ¿Qué tan buen equipo es este? Sirigu, Darmian, Barzagli, Paletta, Chiellini de lateral, Marchisio, De Rossi, Verratti, Pirlo. No, el mediocampo es una preciosura. Es un manjar. Candreva, Balotelli. Candreva con las 6. Su mayor virtud, su defensa estaba parchada. Esto era una oportunidad de oro para Inglaterra, pero les marcaba Marchisio primero. Qué golazo. Lograron controlar el resultado con el 1-1 de Sturridge y al poco tiempo Super Mario Balotelli, el 2-1 cayendo en su debut. Segundo enfrentamiento con Uruguay. Uno de los partidos más emocionantes de la historia de los mundiales. Clave e importantísimo. En caso de perder, prácticamente se despedían. Y aquí fue donde Roy Hodgson se ganó el repudio de toda la gente. Prefirió llevar a Leighton Baines o a un Luke Shaw de 19 años que al experimentado Ashley Cole. Con ellos tendrían que enfrentar a Suárez y a Cavani. Lógicamente se les vino la noche encima, perdiendo otra vez, con 2 tantos del pistolero y con esto matemáticamente eliminados. Así. Pero bueno, a ver,
¿Les parece tan decepción o tan fracaso perder 2-1 con Italia y 2-1 con Uruguay, con doblete de Luis Suárez? No sé, sinceramente para mí hay 10 decepciones o fracasos en mundiales más graves que esta de Inglaterra. Son dos cosas que te pueden pasar. Y tampoco que Inglaterra tenía un super equipazo. Rápido, desde el segundo partido. Este es el único gol que tiene Rooney en mundiales, ¿pueden creer? Inglaterra, los que supuestamente podrían salir campeones del mundo, ahora ni de fase de grupos avanzaban. Cerraron su participación ante Costa Rica. Y para seguir con esta vergonzosa actuación, seguir decepcionando, empate a ceros. Así que Inglaterra en el Mundial del 2014, un punto conseguido, eliminados desde fase de grupos. Número 9, España en el 2018. Bueno, pero acá la explicación que hay que dar tiene que ver con lo que pasó con Lopetegui y Hierro. Vamos a ver si lo explica, pero para mí ahí se perdió mucho. La supuesta furia roja. Ellos venían de fracasar en el Mundial anterior. Hicieron válida la maldición del campeón, ahora tendrían que revertir este fracaso. Partió Vicente del Bosque tomando las riendas Julen Lopetegui. Y desde que llegó a España se convirtió en potencia mundial. Con unas eliminatorias perfectas, contando con... Che, qué nivelazo el de Isco en ese momento, ¿se acuerdan? Justo, sí está en esta foto, mirá. Jordi Alba, Carvajal, Coque, Iniesta, David Silva, Isco, Thiago Alcántara, Piqué, me sale Rodrigo, ¿puede ser? Sergio Ramos y De Gea. Es un buen equipo, ¿eh? No, la mitad de la cancha me encanta. Me encanta la mitad de la cancha. Mucho talento al ataque. Jugadores que sabían tratar la bola como pocos. Isco, el Chino Silva, Asensio, Iniesta, Thiago Alcántara, además de los que se encargaban de recuperar balones. Busquets, Piqué o Ramos. Un equipazazazo que se vino abajo a solo días de empezar su camino en Rusia. Lopetegui negoció a espaldas de la Federación Española su contrato con el Real Madrid. Sin haber empezado el Mundial, él ya tenía un trabajo diferente al finalizarlo. Luis Rubiales se dio cuenta de esto y sin importar que ya tenían el partido inaugural encima, lo despidieron. ¡Puf! Subiendo al cargo a Fernando Hierro, quien nunca había dirigido en primera división. Desde ahí la esperanza se desplomaba, pero el talento de sus jugadores era indiscutido. Su ritmo, su nivel de forma o bien las estrategias que les dejaba Lopetegui seguían siendo las mismas. Su debut brillante en cuanto a espectáculo, frustrante por cómo dejaron ir los 3 puntos. Ese hat-trick de Cristiano Ronaldo que terminó en un 3-3, donde que ahora el bicho España fue superior. Donde Diego Costa se mandó un partidazo, lo mismo que todo el centro del campo de La Roja. Pero los errores de De Gea y el tiro libre del bicho rompían con el gran fútbol de España. Aún así, las sensaciones buenas a pesar de la salida de Lopetegui y la llegada de Hierro. Jugaron un gran partido y sus siguientes rivales pintaban sencillos en el papel: Irán y Marruecos. Y ellos no fueron nada sencillos. Con Irán ganaron por la mínima 1-0 y ante Marruecos de milagro. Al último minuto, al 91, marcaron el 2-2, con el cual terminaron líderes, no, muy flojo, pero empatados en puntos con Portugal, siendo decepcionantes desde ya. Pero la verdadera razón por la que se encuentran aquí, los octavos de final. El partido contra Rusia, que no solo era obligación ganar, era sencillo o más que controlable, nada que ver con el talento de uno o la calidad del siguiente 11. Ni siquiera ellos pudieron hacer un gol. Tuvo que marcarse Rusia en su propio arco, llegando hasta los tiempos extras, hasta la tanda de penales. Y cuando las papas quemaron, Coque y sobre todo Iago Aspas se encargaron de errar sus cobros. Había una estadística que decía que a De Gea en ese mundial le patearon 14 veces y le convirtieron 12 goles, contando los penales de la tanda, o sea, re mala leche. Pero no, ese mundial, David, era su mundial y no lo salvó nunca España, amigo. Provocando que España caiga desde los octavos de final. Un fracaso con todas sus letras, por lo desesperante que fue saber cómo en Brasil se fueron desde fase de grupos y acá a la primera ronda de eliminación y ante Rusia. Sí, es verdad, este Mundial de España fue una gran decepción. Me queda claro que el Ahora, no todo puede ser 2014 o 2018. grupo y la unión estaba mermada por la salida de Lopetegui, aunque lograr entender cómo Piqué, Ramos, Iniesta, Silva, Isco, Asensio, Costa, todos ellos perdieron contra Rusia, es difícil de procesar. Es digno de una gran decepción en mundiales. Número 8, Alemania 2022. Para mí esta es durísima también, ¿eh? Durísima, pero por un tema de que era un equipazo esta Alemania. No lo que es este equipo, amigo. Y a esto sumarle que el técnico era Hansi Flick. No hay ninguna explicación lógica para entender cómo Alemania quedó fuera en fase de grupos.
una situación similar a la de España en la que venían de sufrir esa maldición del campeón en Rusia, siendo esa una de las grandes sorpresas en toda la historia del deporte. Se terminó el proceso y el proyecto de Joachim Löw, tomando el cargo su auxiliar, su asistente, quien ya se había fogueado de buena forma, Hansi Flick, el que llegaba con cartel grande por la cantidad de años que trabajó con Löw y por el sextete. ¿Cómo se explica que le fue mal? Entrenador y jugadores, todo tenían. Con el Bayern. Eran pocas las personas que los consideraban candidatos a levantar la copa, pero eran Alemania, y a ellos no los puedes descartar nunca. La fórmula de Flick era no faltarle el respeto a los de toda la vida, a Neuer y a Müller, combinándolos con los que ya tenían años en la élite. Gundogan, Rüdiger, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Sané y los nuevos Havertz o Musiala. No, qué locura. Una de las convocatorias más sólidas en cuanto a opciones en todas las líneas. Alemania estaba bien en defensa, en medio campo, en ataque. Y debutaban con una remontada nipona. Le empezaban ganando a Japón, lo cual era normal, aunque no jugaban a lo que todos esperaban. Más o menos, yo tengo el recuerdo de ver ese partido y cuando Alemania iba ganando 1-0, el partido pintaba para baile, por lo bien que estaba jugando Alemania y por cómo estaba dominando el partido. Después la remontada japonesa fue una locura. Para que al cierre, empate de los asiáticos y al 83, otro gol, remontada. Claro, ese gol de Japón lo mató a Alemania. Derrota. 2 veces en toda su historia Alemania ha debutado en mundiales perdiendo. Solamente 2 veces. En este 2022 y en el 2018 ante México. Así que el ritmo de fracasos seguía. Su segundo partido era importantísimo. El tema o el problema, el rival, la España de Luis Enrique. La realidad es que aquí se dividieron puntos de forma justa. Fue un gran partido. De los mejores en fase de grupos de todo Qatar, 1-1 rescatando el empate al final con un tanto de Füllkrug, con el cual tuvieron algo de vida, pero dejaban de depender de ellos mismos. Necesitaban justamente de España en la última fecha, que ellos vencieran. ¿Cómo lo acabó España en la última? A Japón para así dejarles el camino abierto, mientras que los teutones solamente se necesitaban encargar de vencer a los ticos. Pues esto ni siquiera se dio. España cayó con Japón y Alemania sufrió tremendamente con Costa Rica. Llegaron a ir perdiendo el partido. Costa Rica les hizo 2 goles. El mejor minuto de la historia de los mundiales. A una potencia del calibre de Alemania le hicieron 2 tantos, quedando eliminados nuevamente desde fase de grupos, viviendo otra de las grandes decepciones, de los grandes fracasos de todos los tiempos. Cayendo con Japón, perdiendo momentáneamente con los ticos, sin poder vencer a la Furia Roja. ¿Cómo le va a ir a Alemania en 2026, chat? Porque Alemania estuvo 17 mundiales consecutivos quedando entre los 8 mejores equipos de los mundiales. Alemania, desde el Mundial 1950 aproximadamente, que hasta el 2014, que clasificó siempre a cuarto de final del Mundial. Siempre quedó entre los 8 mejores. Récord histórico. Y en 2018 que ya fueran fase de grupos, en 2022 que ya fueran fase de grupos, estamos ante la peor Alemania de todos los tiempos. Esta Alemania, la fase de grupos la va a tener que pasar. Pero volver a ver a Alemania a unos cuartos de final de un Mundial sería loco, la verdad. Sería loco. La última vez que llegó a octavo del Mundial fue en 2014. Si te puedes a pensar, es una locura. El proyecto Hansi Flick, así de rápido, murió. Número 7. Inglaterra en 1998. Tras perderse el Mundial del 94, los 3 leones tenían que volver por la grande. Para Inglaterra de qué año? 98. Inglaterra del 98. Y hay muchas Inglaterras que pintaban para más y después decepcionaron, ¿estamos de acuerdo? De hecho, Inglaterra es la selección que más veces le pasó eso. Siempre es la selección que tiene un equipazo, que tiene todo, y después cuando tiene que demostrar, se cagan. Es una realidad, le va a pasar de vuelta ahora. Van a ver que tiene a todos los jugadores que siempre dicen y después no juega bien. Pero bueno, no me acuerdo muy bien qué le pasó en el 98 puntualmente. Ferguson ya era un gigante en su país. Sí, ya había hecho grande al Manchester United, más grande de lo que ya era. Mandaba a muchos de los suyos a representarlos en el Mundial. De nada. Gary Neville, Paul Scholes y principalmente a Beckham. Combinándolo con un talento joven espectacular, Michael Owen, con Sol Campbell en defensa y el mejor delantero de la Premier, Alan Shearer. Bueno, en ese Mundial jugó contra Argentina. Su grupo bastante sencillito, Túnez, Rumania, Colombia. ¿Cómo sencillo, che?
Ojito con el pibe Valderrama, ¿eh? Pues ni siquiera pudieron avanzar como los líderes. Cayeron con los rumanos y se armaba un escándalo dentro del vestidor, ya que el director técnico decidió dejar en la banca al Spice Boy, provocando que les tocara un rival mucho más complejo en los octavos de lo que debería de tocarles. Se tuvieron que medir a la selección argentina de Batistuta. ¡Edu, que Argentina! Penal de Batigol adentro, penal Shearer adentro, 1-1. Marcó Owen el 2-1, les empataron. Era un gran partido y a pesar de que Argentina es siempre potencia, ellos eran los favoritos, los obligados y todo se desmoronaba por Beckham. El hombre que supuestamente era figura, el encargado de comandarlos a la gloria, expulsado al empezar la segunda parte. Los dejó condicionados, llegando a los penales, cerrando en 2 ocasiones, cayendo Lechuga Roa. desde octavos de final. Todo el tiempo que esperó Inglaterra para jugar un mundial. 8 largos años para que resulte en una expulsión en el momento clave, en una caída en penales y desde octavos de final. Ese día jugó un partidazo Juan Sebastián Verón. Todos se acuerdan del partido de Verón en 2002, pero nadie se acuerda de lo que jugó en el 98. Además de ni siquiera poder ser líderes de su grupo. Número 6, Argentina en 2010. A ver. Para. Argentina en este mundial ganó 4 partidos. Ganó los 3 de fase de grupos y ganó los octavos de final. No puede ser una decepción o un fracaso quedarse fuera en cuartos de final. Que para mí fue un fracaso por la manera en la que quedó eliminada. Pero un fracaso para la vara de Argentina. En un top 10 fracasos o excepciones de mundiales. No me gusta que pongan a mi país. No me gusta, es injusto. Messi, Balón de Oro, el Lionel Andrés de Guardiola, el que ya había ganado la Champions, el que marcaba sin cesar, el que jugaba libre, como un falso 9 o donde tú gustes combinado. A ver, Mascherano, Higuaín, Di María, Messi, Heinze, Samuel, De Michelis, Verón, Otamendi, Chiquito Romero y Jonas Gutiérrez. Me duele mucho lo que voy a decir. Y si me quieren putear, putéenme. Pero para mí se equivocó mucho Maradona, boludo. Siendo entrenador en este mundial. Hay cosas que no se entienden, boludo. O sea, que no haya ido Zanetti a ese mundial me parece una barbaridad. A ver, en 2010 el Inter gana la Champions con 4 argentinos de titular. Y figuras. Zanetti, Samuel, Cambiaso y Milito. Está bien, tenés a Di María, tenés a Tevez, tenés a Messi. Pueden que Milito es suplente, por más que era una bestia. Samuel, Cambiaso y Zanetti tienen que jugar sí o sí, boludo. Dejate hinchar las pelotas. Con Di María, Agüero, Higuaín, Tevez. No, qué locura el equipo que teníamos, boludo. Nombre por nombre es una locura. Siento que la defensa es una garcha igual. Con todo el respeto, con todo el respeto. Un cuarteto de atacantes. Y el arquero también flojo, boludo. Mira, justo hoy se acaba de retirar el Chiquito Romero. El Chiquito tiene Brasil 2014, que fue una locura. Pero en este mundial flojo. O sea, el arquero y la defensa floja. Y la mitad de la cancha muy ofensiva, boludo. Muy ofensiva. Mucho ataque. Formidables resguardados por Maxi Rodríguez, Heinze, De Michelis, Otamendi, Mascherano. Y lo mejor de todo, dirigidos por el Diego. ¡El Diego! Maradona levantaba la ilusión en la Argentina. Se combinaban el heredero al trono con el dueño del trono. Messi y Maradona juntos. Este combo hacía que el país de Argentina y el mundo entero esperara goles, esperara magia, que se contara la misma historia del 86, en el que el 10 cargara con toda su nación. Debutaron con triunfo, pero sin gol de Messi ante Nigeria. Segundo partido también ganando y goleando a Corea, consiguiendo el pase a los octavos de final. Hat-trick del Pipa Higuaín ese día, ganamos 4-1. Aunque de igual forma sin gol de Messi. Bueno. Cerrando ante Grecia con otro triunfo, pero Messi siguió en blanco. Preocupante. ¿El gol de Palermo no lo ponemos? No entiendo. ¿Tú eres Sudáfrica? De su forma, siendo hasta un veterano Martín Palermo quien pudo marcar y no el Balón de Oro. Aún así, el avanzar con 9 puntos no los tenía preocupados. Al contrario, los ilusionaba. Y eso justamente es una fórmula terrible para lograr decepcionar, con la cual si caes, seguramente entrarás acá. Bueno, imagino que si decepcionó que fueran octavos. A ver, ¿contra quién jugó en octavos? Partido tras partido se cuestionaban todos cuándo marcaría Lionel. Claro, ¿y los octavos contra quién fue? Su prueba en los octavos de final no fue nada compleja. México. A ver, no fue nada compleja. Minuto 60, 3-0.
Y claramente contra ellos también sin complicación ganaban y al igual que en los pasados duelos, sin que su 10 convirtiera. Eduque, Davito, eduque. Y entonces sí, se levantaban todas las dudas, todos los cuestionamientos. ¿Cómo se logrará ser campeón del mundo sin su estrella enchufada? ¿Qué Para mí Messi estaba enchufado, solamente que no podía meter el gol, pero venía jugando bien Messi en el Mundial ese. pasará cuando Argentina se enfrente a una potencia? Porque tenemos que ser sinceros, su camino hasta este momento bastante sencillo y tranquilo. Nigeria, Corea, Grecia y México. Ninguno de sus rivales tendría el nivel para hacerle siquiera cosquillas. Pero cuando se toparon a una buena selección en los cuartos de Perdimos. Punto final. final, qué forma de aplastarlos. Alemania no le tuvo ni un poco de piedad ni paciencia al albiceleste. Los destruyeron en su totalidad. Maradona no pudo meter ni las manos, 4-0, dejando en su gente una profunda decepción por las formas, por la ronda, por el rival. Los que los eliminaron en 2006, los que les ganaron la final del 90, los mismos que más tarde les ganarían otra final en 2014. Y sobre todo esta decepción iba dirigida hacia la nula capacidad de dirigir del Diegote y la nula capacidad de Messi de cargarse a su nación, sin hacer ni un solo gol en 5 partidos. Número 5. Bueno, viéndolo así, es verdad que fue muy duro Sudáfrica. Pero me duele un poco vernos acá, ¿eh? Francia 2010, top 5. Sí, fue peor Italia 2010 igual, pero seguramente aparezca también. Francia en 2010. Los galos de Ribéry, Anelka, Henry, Lloris. Los mismos que se metieron a este Mundial de Sudáfrica con mucha polémica por esa mano de Tití ante Irlanda para... Es verdad, boludo. ¿Se acuerdan de este gol de Henry que le asiste con la mano? Qué falta de respeto al fútbol esto, ¿eh? Con VAR no pasaba. conseguir el pase por la vía del repechaje. Desde ese momento se preparaba el fracaso, aunque la bomba tronaba una vez que inició el torneo, donde los jugadores, en específico Evra, rompieron el vestidor. Se pelearon casi a golpes con el cuerpo técnico de Domenech, negándose a entrenar, provocando resultados no solo mediocres, vergonzosos. Esto es una locura igual. Previo a un mundial, que venía de jugar la final. Empataron en su debut con Uruguay, algo normal, ese era el partido más complejo. Un 0-0. Pero luego cayeron con México 2-0 y finalmente, con el vestidor destrozado, perder con la siempre débil, con la diminuta Sudáfrica para cosechar únicamente un punto. Un solo y mísero punto con jugadores de esa calidad. Bueno, es verdad, alto fracaso, amigo. Un solo punto sacaron. Sin importar lo que haya sucedido en cuanto a sus relaciones, a la armonía, este es uno de los peores fracasos y decepciones en la historia de los mundiales. Para mí, la quinta peor. En este top no vamos a incluir a ninguna de las selecciones que haya caído con esa maldición del campeón. Todas aquellas que se cayeron desde fase de grupos 4 años después de levantar la copa están en un video aparte que he hecho aquí en mi... Ok. Claro, esto le pasó entonces a Alemania en 2018, a España en 2014, a Francia en el 2002, le pasó también a Italia en 2010, claro. Claro, no va a poner Italia 2010, boludo, qué lástima. Porque Italia 2010 va de cabeza acá, ¿eh? Y bueno, a Brasil también le pasó, qué raro. En el 66, imagino, o 74, no sé. Raro que le pase a Brasil. Pero bueno, mucho ponen Argentina 2026. Dale, bueno, otro grupo es Jordania, Argelia y Austria. Imposible. canal. Número 4, Argentina en 2002. La verdad, acá tiene razón. Le voy a explicar él, yo capaz agregue algo, pero acá lamentablemente no se puede decir nada porque tiene razón. Tuvimos mucha mala suerte, pero esta está bien, boludo, porque fue en fase de grupos. La albiceleste llegó a Corea y Japón como el segundo clasificado en el ranking FIFA. Fueron Claro, era la segunda mejor selección del mundo. con diferencia los mejores en su eliminatoria. Es verdad, de hecho, Argentina le gana a Brasil 2-1 rumbo a este mundial y en la tribuna se cantó el que no salta no va a Japón, porque Brasil iba quinto en las eliminatorias perdiendo ese partido y capaz quedaba fuera del mundial. Al mundial 2012 estoy hablando, ¿eh? Hoy a todos nos parece lógico el ver cómo Brasil ganó ese mundial, pero muchos de esos jugadorazos en ese momento aún eran promesas jóvenes, sobre todo Ronaldinho. Mientras que Argentina estaba repleta de jugadorazos con experiencia. Batistuta, Simeone, Brujita Verón, Burrito Ortega, Pochettino, Crespo, Zanetti, Piojo López, además de ser dirigidos por el Loco Bielsa. Bueno. Y les daba a entender a todos los argentinos que ellos eran los que mejor jugaban,
los que mejor nivel traían, los que podrían ser campeones del mundo. Al arrancar la Copa de Corea y Japón, hay un problema. En esa época el fútbol argentino estaba a un nivel extraordinario. De hecho, Boca había ganado 2 Copas Libertadores consecutivas y le había ganado al Real Madrid la Intercontinental. Era un futbolista que se destacaba muchísimo en esa época. Y Bielsa decidió no llevarlo al Mundial. Apenas decide eso, en la tribuna de Boca se cuelga esta bandera. Bielsa, cuando estemos fuera del Mundial te vas a arrepentir de no haber llevado al mejor. Obviamente Román. Única vez que Argentina quedó fuera en fase de grupo del siglo. Ay, Marcelo, ¿cómo no llevas a Román, Marcelo? Ay, Marcelo. habían 3 claros favoritos: Argentina, Francia y Brasil. La albiceleste debutó normal, ni muy bien, pero tampoco muy mal ante Nigeria, con un triunfo por la mínima, gol cortesía de Batistuta. Para, primer partido ganamos 1-0, vamos. Segundo partido, uno de los clásicos de los mundiales, Argentina e Inglaterra. Rivales en el 86 en aquella histórica actuación del Diego, o en el 98, donde la Albi pasó de los ingleses en los penales, dejando un fracaso histórico para los 3 leones. Aquí estaba el grupo en este partido: Inglaterra, dirigido por Sven-Göran Eriksson, con muchísimas figuras en todas las líneas: Owen, Beckham, Scholes, Ferdinand, Ashley Cole. Qué buen equipo de Inglaterra, hay que decirlo. Por talento podrían ser ellos los favoritos. Por juego, nada que hacerle a los de Bielsa, a su línea de 3 centrales. Y aquí fue donde se desplomó la ilusión, cayendo 1-0 con un gol de penal, demostrando que ese supuesto nivelazo era una farsa. Del primer partido apenas 1-0 y ahora perdían, dejando todo para la última fecha con Suecia, con el supuesto rival sencillo del grupo. Le ganás a Suecia y estás en los octavos de final. Y tampoco con ellos. 1-1 aparte. Acá me pone Liqui. Davo Verón se vendió a los ingleses. Bueno, tengo un video hablando solamente del partido de Verón en YouTube. Para mí no, boludo. Para mí jugó espantoso, jugó horrible, fue el peor partido de su vida. Pero, ¿vos creés que un jugador va a jugar un partido en mundial con su selección a propósito mal? O sea, para mí no, porque reina el sentido común. ¿Cómo un futbolista va a salir a jugar mal un partido a propósito en un mundial, boludo? ¿Entendés lo que te digo? Aparte, en ese partido Verón sale en entretiempo. Argentina juega todo el segundo tiempo sin Verón, no hace nada. Y en este partido Verón entra cuando nos meten el primer gol. Entra faltando 20 minutos. Cuando ya Argentina perdía 1-0 y con Verón en cancha Argentina empata el partido. Y con Verón ganamos el primer partido también. ¿Sabes lo que pienso yo? Que se quiso buscar un culpable rápido, se agarraron todos con Verón, que jugó espantoso con Inglaterra. Y no se la agarraron con la principal responsable, que fue Bielsa. Después cada uno tiene su gusto futbolístico. Esta es toda Bielsa. Esta eliminación es toda culpa de Bielsa. Háganse cargo, boludo. Háganse cargo los bielsistas. ¿Se van a hacer cargo que un día no? Sacó a Batistuta faltando 40 minutos quedando hacia afuera, boludo. Dale, dejate de joder. Hasta el minuto Al Bati sacó, boludo. Desesperante, frustrante imaginarte cómo el supuesto campeón únicamente hiciera 2 goles en todo el torneo y quede eliminado desde fase de grupos. Un grandísimo fracaso. Antes de llegar al top 3 menciones honoríficas rápidas. Bélgica en Qatar 2022. ¡No! Entendí en Rusia, dije, es una locura. Sí, de verdad, Bélgica en Qatar, durísimo. Donde se le puso fin a su era dorada. Donde Hazard prefirió colgar los botines. Y aunque la generación de los Diablos Rojos ya parecía vieja, pocos se imaginaban el que quedaran fuera desde fase de grupos. Tira un facto acá, es verdad. Courtois, Lukaku, De Bruyne, Hazard, Vertonghen y compañía, una tristísima decepción. Portugal en 2014, principalmente por un hombre, Cristiano Ronaldo. Él tenía que siempre echarse a su selección a los hombros. Entiendo que el nivel de sus compañeros era muy distante al suyo. Me parece normal el que hayan perdido con Alemania y hasta si quieres por goleada, como fue el caso, con un 0-4. Pero el fracaso se consuma ante Estados Unidos. Es cierto esto, No puede ser posible que la selección del goleador del Real Madrid, del que recién venía de ganar la Champions marcando 17 goles, no pudiera con Estados Unidos. Esto es verdad, Portugal en 2014 fue tremendo fracaso. Por esto se considera fracaso. Finalizando las menciones honoríficas. ¡Qué dura esta! Y bien mencionada, porque era un equipazo esta Colombia. Con Colombia en 1994. Pero hay 8 jugadores ahí, boludo. Desde el Mundial del 90 presumían ser la nueva sensación, la nueva sorpresa de los mundiales. El pibe Valderrama, Oscar Córdoba, el Tino Asprilla. ¡El Tino Asprilla, papá! Freddy Rincón. Dale, era obvio.
Puse pausa para decir, dale, decía ese partido de mierda, era obvio. Lo único que se habla de esa Colombia es del partido contra Argentina. No hablan de otra cosa, Es una cosa de loco. ¿Le dieron un título por este partido, colombianos? Explíquenmelo. ¿Hay una copa que diga Copa ganar la Argentina 5-0? ¿Que es lo único que recuerdan de esa generación? Pelearon 5-0 a Argentina en el Monumental y todo ¿para qué? Para perder con Rumania, para perder con Estados Unidos, en el último lugar. No, mentira, perdón, colombiana, perdón. De su grupo, ni cerca de avanzar. Y bueno, lo que sucedió a los pocos días con la vida de Escobar. No, esto es muy fuerte y esto es, pero de las cosas más feas que pasaron en la historia del fútbol. Una auténtica tragedia. Número 3, Brasil 2014. ¡Al fin! Mirá, qué locura que aparezca una selección que llegó a semifinales, Pero sí, la verdad que papelón. El shock más grande que mis ojos han visto en el mundo del fútbol. Los anfitriones, los que se pensaban se quedarían con la copa en su casa, los que vengarían esa tragedia del 50 y levantar el trofeo en el Maracaná, venían de hacer una espectacular confederaciones. Neymar estaba en un nivelazo, acompañado de otros grandísimos jugadores como Oscar, Hulk, Maicon, Julio César, Marcelo, Dani Alves, David Luiz, Thiago Silva. No voy a decir una boludez que a mí me re choquea, a mí me parece una locura, pero quiero explicarme bien y quiero ver si a la gente también le parece loco o si le parece una estupidez. El mundial que vamos a ver ahora, en 2026, no sé cómo explicarlo, boludo. Pará. El tiempo que pasó del mundial que ganó Brasil hasta este mundial es el mismo tiempo que va a pasar del mundial 2014 hasta el mundial que vamos a ver ahora. ¿Me explico? ¿Y por qué me parece muy loco a mí? Porque yo, el Mundial de Brasil 2014 me lo recontracuerdo como si fuese ayer, pero en ese momento yo sentía que el Mundial que había ganado Brasil había sido un montón. Como que fuese una banda. Y ahora, en 2026, yo siento que Brasil 2014 fue hace re poco. O sea, que mucha gente en 2014 creía que el Mundial que ganó Brasil había sido hace poco. ¿Se entiende o no se entiende lo que quiero decir? No sé cómo explicarlo, boludo, pero... O sea, de 2002 a 2014 pasó lo mismo que del 2014 al 2026. Todo iba bien encaminado. Algunos deslices como el no poderle ganar a Chile en tiempo regular. Tener que llegar hasta los penales, pero fuera de ahí Brasil no aflojaba ni dejaba... ¡Era gol de Yepes! ...dejaba de ser ilusionante o esperanzadora para abordar su sexta estrella. Y esto es fracaso, esto es decepción por lo rápido que se desmoronó todo y cómo se desmoronó todo. Neymar se lesionó a falta de minutos para que finalizara el partido de cuartos con Colombia. Y en las semis, en el estadio Mineirao, el Mineirazo. Una auténtica tragedia para todo el país. Qué locura, hermano, ¿Verdad? Trágico. Al minuto 29 ya lo perdían 5-0. ¡No, boludo! Al minuto 29, 5-0, chat. 5-0 desde antes de llegar al 30. Llegaban a su arco rival con una facilidad increíble. De cualquier forma les marcaban con su gente llorando, decepcionada, en shock, sin poder creer lo que estaban viviendo. Recordando aquel Mundial del 50, los teutones nunca aflojaron el paso. Sacaron todo lo que... Ahora, ¿se imaginan un 8 de julio recibir 7 goles en una semifinal y ser humillado a nivel mundial? Y un 13 de julio, es decir, 5 días después, ponerte la camiseta de ese país. Así de grande es Argentina, muchachos. Así de pendiente están los brasileros de nosotros. Para que se haga una idea de lo que somos, Tenían del banquillo para aumentar esta goleada, llegando en un punto a estar 7-0. Intentaron maquillarlo tantito con un gol, aunque no se maquilló nada. Lo cual provocó que este resultado, el 7-1, se inmortalizara dentro del fútbol y se ha tomado como una referencia para hablar de tragedias, de decepciones, de humillaciones. Brasil en 2014, la tercer gran decepción en Copas del Mundo. Bueno, faltan 2 nomás. Holanda en el 90 es buenísima. Hermano, te voy a dar me gusta porque estaba pensando, ¿tendrá los huevos de ponerla o no? Porque es muy poco recordada para lo que fue, amigo. Es la mejor generación de la historia de Holanda. Venía a ganar la Eurocopa, que es el único título que ganó en su historia. Y es un papelón de Holanda en ese mundial. Buenísima. Yo en Europa soy de Holanda, para la gente que no sabe. Yo soy de la Naranja Mecánica, soy de Johan Cruyff, soy de Van Basten, soy de Ruud Gullit, soy de Seedorf, soy de Robben. Y bueno, boludo, este mundial me duele un poco. Número 2, Holanda en 1990. Para dimensionar lo sucedido, es cuestión de irnos a los libros de historia. No, qué locura lo que se aprovechó en ese año Holanda. El Balón de Oro de 1987, Ruud Gullit. 1988, Van Basten. 89, Van Basten.
En el 88 ganaron la Eurocopa. Se consagraron como los mejores de su continente y en ese año los 3 primeros lugares del Balón de Oro fueron holandeses. No, boludo, no. ¡Qué locura, hermano! ¿Cómo no ganas el Mundial? Primer puesto para Van Basten, segundo lugar para Gullit, tercer lugar para Rijkaard. El mejor equipo del mundo en esos momentos. No, encima estaba Koeman también. El Milan, provocado justamente por ellos, el llamado Milan de los holandeses. Teniendo todo esto como contexto, podemos interpretar que ellos eran los favoritos número 1 a ganar el Mundial del 90. Sí, después de Argentina sí. Los 1. Porque a estos 3 jugadores le podemos sumar todavía a Ronald Koeman y como entrenador a Leo Beenhakker, el entrenador de la Quinta del Buitre. Su debut era de lo más sencillo posible, Egipto, con jugadores completamente desconocidos, algunos de ellos que eran hasta semiprofesionales y nada, 1-1. No, ahí ya empezó el fracaso, 1-1. Segundo duelo ante Inglaterra, empate 0-0. Durísimo ese partido. El grupo obligadísimos a ganar enfrentando a Irlanda 1-1. Qué fracaso, por favor. No ganaron ningún partido de la fase de grupos. No pudieron ganar ni un partido de grupos. Qué fracaso. Pero como en esos entonces habían menos clasificados al Mundial, existían algunas selecciones que se clasificaban como mejor tercer lugar. Holanda, a base de puro empate, fue una de ellas. Argentina también clasificó como tercera en el 90. Y después llegó a la final, eliminó a Brasil, a Yugoslavia y a Italia. Para mí ahí te das cuenta de qué selección es grande y cuál no, boludo. Dejate de joder. Argentina con nada llegó a la final, boludo. Con nada. Tenía Maradona. Con nada llegó a la final, Con nada, boludo. Y esto con los 800 balones de oro no pudieron ganar un partido, boludo. Un partido no pudieron ganar. Van Basten estuvo desaparecido, perdido. Lo mismo que Rijkaard. Ahora era momento de revivir. De demostrar por qué eran los campeones de la Eurocopa, por qué eran los favoritos del mundo. Uno pone en el chat, qué locura la Serie A en ese tiempo. No, impresionante, impresionante. Milan, Juventus, Inter y Napoli. La mejor liga del mundo lejos. Por culpa de que se clasificaron como terceros, les tocó un rival bastante difícil, Alemania. Chau. Aunque corrían con suerte. Ese partido a jugarse en San Siro, en la casa de las figuras neerlandesas, en su campo. Encima eso. Pues desde el minuto 22. Igual para mí no es el San Siro, para mí es el Giuseppe Meazza. Les expulsaron a Rijkaard. Klinsmann les hizo el 1-0, Breme el 2-0, jaque mate. Holanda muerta. Pudo descontar Koeman desde los penales, aunque no sirvió de nada. Beenhakker, los balones de oro, los nominados al Balón de Oro todo en el orto. Se despedían desde octavos de final, sin ganar ni un partido, ni uno solo, y con Van Basten, el mejor futbolista del mundo, anotando 0 goles en todo el torneo. Por estas razones que Holanda en Y de hecho, Van Basten no jugó en Mundial del 94, me parece. Si se retiró a los 28 años. 1990, para mí, sería el segundo peor fracaso en la historia de las Copas del Mundo. Número 1, la más grande decepción. Mirá, boluda. Mirá. En un top 3 hay 2 de Brasil. Y sí. En la historia de los mundiales, el Maracanazo. Brasil en su Copa de 1950. A ver, estamos en el 2026. Pasaron 76 años del Maracanazo. Y todavía se sigue hablando de ese partido. Se sigue recordando de ese partido. Entonces, es un suceso histórico. Todos conocemos la historia. Vamos a ver cómo la explica acá para capaz conocer un detalle más. Pero estamos ante la mayor épica y el mayor fracaso de la historia de los mundiales. Después de 12 años sin mundiales por la Segunda Guerra, Brasil se postuló para organizar el torneo. La FIFA les concedió la sede siendo un desastre en la organización, ya que les impidieron que participara Alemania o a Japón por los temas bélicos. La Unión Soviética no quiso viajar. India se quedó sin presupuesto y se dio de baja a días de que empezara el torneo. Argentina se peleó con las federaciones rivales, así que poco a poco se fueron cayendo todos los rivales de peso. Esto provocaba que no existiera otro favorito más que los anfitriones. El camino libre. Estaba todo hecho y organizado para que Brasil ganara su primer mundial en su casa. Qué locura el quilombo que era todo el mundo y el mundial se jugó igual. En su mítico estadio Maracaná, el cual se construyó justamente para este torneo teniendo una capacidad de hasta 200,000 personas. ¡Fua! Siendo el estadio más grande de todo el planeta Tierra. El formato no tenía partidos de eliminatoria, no habría semifinales ni final. Era primero una fase de grupos normal y después una liguilla a la que llegaban solamente 4 selecciones.
Brasil lógicamente avanzó de su grupo cumpliendo con las expectativas, ilusionando a su gente y llegando a la liguilla, a la fase final. Eran 3 partidos en los cuales quien terminara arriba en la tabla se colgaba la medalla de oro. Brasil, Uruguay, España y la otra, ¿cuál era? Primer juego con Suecia, goleada de 7-1. 7-1 le ganó Brasil a Suecia. Después con España, goleada también de 6-1. 6-1 le ganó Brasil a España. Perfectos, imbatibles y qué formas de ganar. Esto provocaba que se despidieran Suecia y España. Ellos se olvidaban del trofeo, solamente quedando Uruguay. Ellos habían empatado su primer partido y ganando el segundo. Así que la tabla general decía Brasil 4 puntos, porque tenemos que recordar que antes las victorias solo valían por 2, mientras que Uruguay tenía 3 unidades. La única manera de que Uruguay gane y sea campeón es venciendo a Brasil. Por eso hay que recordar que esto no fue una final del Mundial. Y esto aún así incrementa aún más la hazaña de Uruguay. Porque empatando, Brasil era campeón. Tenía que empatar de local para ser campeón después de ganar 7-1 y 6-1. Esto quería decir que en el último partido entre charrúas y brasileiros se definiría el campeonato. Brasil con el empate bastaba, con eso era suficiente. Llenaron su estadio Maracaná a reventar, la gente se apretaba todos parados. No hay cifras oficiales, pero se dice habían más de 200,000 personas. No existía ilusión dentro de su gente, solamente estaban a la espera. Ellos se sabían campeones del mundo, era básicamente un hecho. Bueno, yo vi un documental de este partido y en el entretiempo ya repartían diarios con Brasil campeón del mundo. Épocas donde obviamente no existían ni por asomo redes sociales ni nada de lo que se imaginan. Ya se repartían diarios de Brasil campeón del mundo porque era la información del momento, en el entretiempo. Los aficionados uruguayos prefirieron regresarse a sus tierras porque ellos sabían que ese partido estaba perdido. Y la sorpresa empezaba desde el primer tiempo, 0-0, lo cual era algo raro. La selección anfitriona para estos momentos ya iba goleando a todos sus otros rivales. Vestidos de blanco, como era el uniforme de ellos, saltaron de vuelta al campo del Maracaná, marcando un gol rápidamente, con lo cual estaba casi asegurado el título. Ya está, con ese gol de Brasil sos campeón. Solamente una remontada les podría arrebatar su trofeo en su casa, con toda su gente, y justo eso sucedió. 2 goles inolvidables en la memoria de los charrúas o en la memoria del portero de Brasil, cargando con ese peso por el resto de sus vidas, pasando del 1-0 al 2-1 en cuestión de muy poco tiempo, perdiendo su primer mundial de forma catastrófica, provocando que muchísimos aficionados se tiraran desde sus balcones o desde arriba del estadio, perdiendo la vida, convirtiendo ese partido en uno de los más icónicos de todos los tiempos. ¡Qué locura! El maracanazo entre Brasil y Uruguay, dejando la más grande decepción en la historia de todos los mundiales. Si te gustó esta crónica, Mamita querida, que para, voy a dejar mi like. Ah, ya tenía mi like. Bueno, impresionante video, gran video. Muy buen video. ¡Qué locura, hermano! Por favor, qué buen video. Y no, el maracanazo, lo de Uruguay es impresionante. Cómo remonta ese partido, no hay una explicación lógica, ¿eh? Es una locura cómo remonta ese partido Uruguay. Una locura. La verdad, me saco el sombrero con la celeste. Me saco el sombrero con la garra charrúa.